Pues bienvenidos a un día más de este círculo de lectura. Pues vamos a darle inicio, vamos a poner esto en las manos de Dios para que Él nos siga mostrando cuál es su voluntad, para que Él ponga en nosotros las palabras de lo que hemos visto, para que Él, mientras hablemos de todo esto, inyecte en nuestro corazón su palabra. Pues alguien quiere orar o lo hago yo como que quien quisiera. Si no, pues bueno, pues voy a empezar yo. Bueno, Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias Señor te damos por este día que nos das, por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra, porque no hay impedimento para que podamos estar reunidos a través de el Internet, Señor, que tú has puesto como algo muy grande de alcance, Señor, para todo el mundo. Ponemos en tus manos este tiempo, que la palabra que escuchemos, que recibamos, que hablemos, sea palabra tuya y no de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a empezar. Esta vez vamos a empezar con Levítico, capítulo 5. Y aquí seguimos hablando de lo que son las ofrendas por el pecado. Todavía es del versículo 1 al versículo 13, habla acerca de las ofrendas del pecado. Estamos recordando que todavía están a un pasito de llegar a la tierra prometida el pueblo de Israel. Y bueno, después en el versículo 14 al versículo 19, habla de las ofrendas expiatorias. Entonces, pues yo aquí encontré en la vida plena, que es la Biblia que a mí me gusta, dice que habla de la palabra confesar. Ay, disculpen a mi perrito si de repente se escucha. Bueno, habla de la palabra confesará en el versículo 5. Y me gustó lo que decía porque dice que el pecado es reconocer delante de Dios que se ha pecado y que los pensamientos, las palabras y las acciones fueron malos. Yo pensé que esta palabra nada más como, bueno, más bien este significado funcionaba más como para perdón, pero más bien habla de confesar. Eso fue lo que más me llamó la atención, que confesar tiene que ver con esto. Dice que Dios exige la confesión del pecado para dar el perdón y siempre debe ir acompañada del alejamiento del pecado, confesando de oración por el perdón y de la humillación bajo el juicio de Dios. Después viene aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, habla acerca del hijo pródigo y, y pues no sé, se me hace como ver esa palabra de confesión de alguna otra manera, como más completa, como saber que si voy a confesarle algo a Dios, tengo que hacerlo bajo el entendimiento dice que de que sea pecado, de que he hecho algo que me aleja de Dios y que los pensamientos y las palabras y las acciones fueron malos. O sea, es el reconocimiento de haber hecho algo mal. Bueno, y lo siguiente que quisiera compartir es cuando habla acerca de la ofrenda del pecado. Dice que se exigía la ofrenda por el pecado o la culpa cuando alguien voluntaria o involuntariamente hacía caso omiso de los derechos de propiedad de otra persona. Debía llevarse una ofrenda junto con la restitución por la falta cometida, más una multa por un 20%. También se usaba esta ofrenda cuando se quebrantaba involuntariamente cualquiera de los mandamientos del Señor. Esto me llama la atención porque justamente esto de todo lo que hemos hablado en estos días, me parece que ya es como la tercera vez que repetimos acerca de esto y es como para, pues no sé si es tan repetitivo o si lo estamos viendo tanto, creo que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta.
Y pues sería todo, no sé si alguien más quisiera compartir algo o alguna duda. Yoli, alguien. Claro que sí, ¿cómo que no? Sí, no, yo no quise orar, no por, o sea, no que no quisiera orar, sino que quiero darle oportunidad a las demás, ¿verdad? Que yo por viejo me gusta. Bueno, en el versículo 1 dice, si alguien peca al ser llamado a testificar siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Aquí el estudio dice, cuando no declara, dice, el pecado del que se trata aquí es el de no dar a conocer información revelante sobre algún caso y por tanto implica suspensión de evidencia. Y luego el versículo 4 dice, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar, con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Bueno, aquí en el versículo 1, no recuerdo bien qué fue lo que, como decía Adri, acerca de, creo que mencionaste que era importante el reconocer, ¿verdad? ¿Por qué o sea, esto va a como a confirmar lo que vamos a ver en el capítulo 21 y 22, porque ahí se mencionan todas las ofrendas y no me quiero adelantar mucho, pero en sí, ¿se imaginan que los israelitas llegaran con sus ofrendas, llegaran a ofrecer un sacrificio por el pecado, por la culpa y no haberse arrepentido? O sea, no tendría sentido, ¿verdad? Llevar una ofrenda, tener que reconocer sin arrepentirse. Entonces, lo que yo quiero como señalar aquí es que para el Señor, y es que esto lo escuché, aparte de lo que leo aquí en la Biblia y en los estudios, mientras estoy trabajando, me gusta escuchar pastores, un pastor venezolano que da una explicación de cada capítulo, y él da, ¿cómo se llama? Una referencia de un libro que se llama Los Patriarcas. Entonces habla todo lo que es la Torah, ¿verdad? La ley. Y decía él que para el Señor no era tan importante en sí la sangre, sino que la gente se arrepintiera. Y tiene sentido porque ahora, por ejemplo, nosotros para poder ser salvos, para poder tener ahora sí que acceso a la salvación, dice la palabra que es necesario arrepentirse, creer que el Señor Jesús, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo y también el arrepentimiento. Entonces, por eso me llamó mucho la atención este primer versículo. Y luego en el 4, aquí dice, sin pensar jura en los tiempos, bueno, lo voy a leer, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hablare sin pensar con juramento. ¿Cómo que sin pensar con juramento? Por eso me llamó la atención, porque decía yo, a ver, como que esto no está muy claro. Eh, ok, ajá, sí. Gracias, sister. Y entonces dice, sin darse cuenta, o sea, juró sin darse cuenta. Y aquí lo que dice es que sin darse cuenta, ay, me perdí, juramento sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. O sea, aquí lo que está diciendo es que hubo un juramento del cual él no se dio cuenta y de todas maneras es culpable. Y yo decía, wow.
nosotros cuando no conocíamos al Señor o cuando no teníamos conciencia de lo que es la ley, de lo que es la palabra de Dios, seguramente que fallamos en muchos juramentos. Seguramente fallamos en muchas cosas que el Señor ha estipulado que no se deben hacer. Entonces, ahora que tenemos conciencia, que estamos leyendo que no debemos, por ejemplo, consumir sangre, y aquí me voy a detener tantito porque se habla mucho de la sangre, ¿verdad? Que no se debe de comer porque en ella está la vida. Y me acordé cuando está en los capítulos, ya ve que más adelante se ve de cómo el Señor especifica en dónde se tenía que sacrificar al animal y dónde se tenía que derramar la sangre. A veces era en una pared, a veces era en un cuerno, a veces era ahí mismo en el sacrificio. Entonces me acordé que los pues, ritos satánicos también son basados en sangre y en consumir, en tomar la sangre. Y, por ejemplo, me acordé también de nuestros antepasados, los aztecas, que se tomaban la sangre porque según ellos ahí agarraban la fuerza o no sé, ¿verdad? Del que se las estaban tomando. Y todo eso sabemos ahora que es abominación, o sea, no se debe de hacer. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Cómo nos engaña? Pues cómetela en un taquito, la moronga, porque al final de cuentas es sangre sazonada. Entonces yo me dije, a veces el enemigo es tan sutil que nos hace pecar sin que nos demos cuenta. Y no significa por eso que somos inocentes. Entonces yo dije, yo es que esto lo necesito entender mejor. Perdón, ya estoy casi predicando aquí. Entonces me fui al pasaje que habla aquí, que está en, la anoté aquí, en el versículo 5. Está en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo del 24, 27 y 43. Cuando llegue a ser culpable, dice, ¿verdad? Porque estamos hablando de un juramento que se dio y que después nos enteramos que juramos y entonces dice, no eres inocente por no haberlo cumplido. Dice, es posible hacer algo que al principio no sea reconocido como pecado, pero tan pronto como la persona reconoce que ha pecado, ya es culpable. Y nos manda a Primera de Samuel y está hablando de aquella vez cuando Esaú hace que todo el pueblo haga un juramento de no comer. Y cuando él hizo ese voto, ese juramento de que nadie tenía que comer, su hijo Jonatán no estaba, no, él no escuchó, él no se enteró de ese juramento. Y como no sabía, dice que con su lanza agarró un pedazo de miel de un panal y comió. Y cuando regresó y le dije, y se enteró de lo que había pasado, o sea, que él había roto un voto, un juramento de su papá, le dijo, soy culpable, papá, mátame. Pero el pueblo intercedió por él. Pero, o sea, todo esto dije, wow, o sea, esto que está aquí, que a veces no entendemos, pero si nos ponemos a escarbar, habla muchísimo acerca de lo que está diciendo el Señor de la ley, de cómo cuando, aunque uno no sea consciente, aunque uno no conozca la ley, no nos excide, o cómo se dice, no nos, ¿cómo Adri? Exime. ¿Exime? Ajá, exime. Ok, sí, que luego mi español a veces ya está chafeando. No nos exime de culpa, ¿sí me entienden? O sea, puedo dar más ejemplos, pero no me quiero tardar mucho. Entonces, fue para mí muy como que algo ahí me metió a ver que dice la palabra de Dios y ahorita esto no lo había pensado hasta ahorita, que dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La falta de conocimiento, el no saber la palabra, el no escudriñar la palabra, nos puede estar haciendo culpables de muchas cosas que ignoramos. Porque Dios ya las dio, ya nos habló, ya nos dijo aquí lo que tenemos que hacer, pero como no nos damos el tiempo, podemos estar en muchas faltas. Eso es bien importante y es bien bonito saber que estamos escudriñando día a día, semana a semana. Ay, no, yo creo que por eso estaba tan contenta. Este,
Y ya, porque sí, sigue Adri. O alguien más, no sé si alguien, el que sigue. Ok, pues bueno, si alguien no tiene algo más que comentar, pues continuamos con el capítulo 6, igual de Levítico. Y aquí, bueno, sigue explicando acerca de las ofrendas expiatorias y, y habla de lo mismo, que los pecados son pecados contra Dios, cualquiera que fuera, y involuntario o a propósito, como quiera que fuera, es un pecado, es algo que aleja de Dios. Ok. Luego viene del versículo 8 en adelante, leyes de los sacrificios. Y bueno, aquí, bueno, no, antes de eso, ya entendí por qué, bueno, no sé si han visto que algunos sacerdotes están presentes actualmente en las comidas y todo eso. Viene desde aquí, porque dice que en el versículo 6 es, o sea que es bíblico, hermanas, cuando vean alguna leyenda kosher, es bíblica, porque dice que aquí el sacerdote servía como evaluador para asignar un valor apropiado a los bienes del que se tratase, que eran los bienes que iban a ofrendar. Entonces, siempre que había un sacerdote, él se aseguraba que no tuviera mancha, que fuera un animal en buen estado, que no sé, que fuera un animal, pues bien, o lo que fuese que fueran a ofrendar cualquier persona. Entonces, aquí pues entendí porque sí es bíblico que los sacerdotes, en el caso de, bueno, si nos llega a escuchar algún judío, que nos aclare bien, ¿verdad? Pero que entonces por eso están presentes algunos sacerdotes y les ponen la leyenda de kosher. Bueno, después sigue hablando de las leyes de los sacrificios y dice que del versículo 8 hasta el 7:38, bueno, aquí estoy leyendo la MacArthur, dice, estas eran las leyes del sacrificio. Bienvenido. Dice que estas eran las leyes del sacrificio para los sacerdotes. En Levítico 1 al 6, o sea, aquí como que hace un pequeño resumen MacArthur de lo que viene en Levítico 1 al 6, dice que se ha tratado acerca de las 5 ofrendas principales desde la perspectiva del adorador. Aquí se dan instrucciones a los sacerdotes y se presta especial atención a la porción del sacrificio que corresponde al sacerdote. O sea que hasta ahorita seguimos viendo algo que va hacia la perspectiva del adorador. Ya después vamos a empezar a ver cómo es que es para los sacerdotes todo este tema de las ofrendas. Y pues ya es todo lo que quisiera comentar. No sé si alguien más quisiera comentar o alguna duda, pregunta, reclamación, algo. Adelante, hermana. O Ah, adelante. sí, yo cuando estaba leyendo lo de las ofrendas, me di cuenta que cómo era tan, hasta el más mínimo insignificante, vamos a decir. Yo decía, ay, ¿por qué era tan exigente el Señor? Hasta una salpicadita que le llegara a caer hasta la ropa, cómo hacía que la ropa hasta fuera consumida por el fuego. O sea, ahí vemos que el nivel que Dios nos pide a nosotros, que no nos va a tolerar, pero sí, ni nada de que un pecadito, ¿cómo le decimos al pecadito? Hay un pecadito ahí que no, lo podemos tapar fácilmente, pero para el Señor no. Y yo sí no entendía por qué era el Dios tan exigente, pero ya a la luz de la palabra ya vamos viendo que no. A mí me llamaba mucho la atención en todas las ofrendas que había, porque habían de diferentes maneras, pero esa era la que me llamaba, hasta una simple manchidura que tuviera el sacerdote al presentar, ya con eso el Señor lo daba, que por qué no. Gracias.
Así es, muchas gracias, hermana Eva. Así es, hermana Isela. Juan quería comentar algo. Oh, sorry, se me volvió a apretar el botón de... Sorry, ¿qué? Ok, no hay cuidado. Está bien, adelante, Yoli. Ok, gracias, Adri. Ahorita que estabas diciendo del kosher, de los productos kosher, no sé si estén enterados, quería como dar un poquito más hay muchos productos que traen esa marca y es lo que simboliza lo que está diciendo mi hermana aquí ¿qué versículos eran? ¿El 6 y el 7? Donde un sacerdote El está 6. ahí, el 6. El sacerdote dice, entra su culpa en el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, bueno, está ahí supervisando y orando. Entonces tenemos nuestra hermana, la más chiquita, Nani, es ingeniera en alimentos y es bien chistosa y me decía, estos productos son muy buenos, significa que la calidad es alta, dice, ahí tienen al sacerdote orando por ellos. Entonces, bueno, yo consumo esos productos. Cuando veo que es kosher, ya sé que es como que dijéramos, es una calidad, ¿cómo se llama? Garantizada y no son caros. La verdad que no son caros. Entonces, recomendación, si quieren, ¿verdad? Nadie me está pagando, pero por la publicidad, pero vale la pena consumir esos productos. Este, y de la hermana Eva que estaba diciendo de los detalles, no me quiero adelantar, pero tampoco quiero que se me olvide. Entonces, sí, eso es tanto detalle del Señor, de decir, eh, es, sí, hermana, sí, por seguro que sí los han de usar los judíos, porque ellos tienen ya muchas restricciones. Ellos siguen bajo la ley, ¿verdad? Ellos siguen ejecutando esta ley. Entonces, seguro que sí, ellos son los que pero está al alcance de todos, ahí en una tienda que está aquí cerquita. No sé si puedo decir nombres, pero ahí luego les digo, seguido, siempre, bueno, donde quiera que la vean kosher, es un producto garantizado, o sea, de alta calidad. Este, Acerca de tanto detalle del Señor hacia las ofrendas, hacia los sacrificios, estaba yo, creo que lo leí, o ahorita voy a ver más adelante pero es que no quiero que luego se me olvida. Es una forma del Señor, el Señor estaba educando a su pueblo y tenía que ser muy, muy estricto. Pero sí, aunque la ley era muy estricta, lo estamos viendo, había pecados que daban la muerte, también era benévola, ¿verdad? Veía por las viudas, veía por los huérfanos, veía por el extranjero, o sea, el Señor, para esos tiempos que la mujer no tenía voz ni voto, el Señor cuidó de la mujer, le dio, ¿verdad? Esa atención, ese cuidado. Entonces, eh, yo me acordé de que estuve en una iglesia y en esa iglesia eran muy estrictos para el servicio, muy, muy estrictos. Y entonces yo batallé mucho en esa iglesia. A cada ratito luego me sacaban y luego ya otra vez me daban oportunidad. Pero cuando yo salí de esa iglesia a la siguiente, hermanos, yo era el non plus ultra de las servidoras. O sea, decían, qué calidad de servidora. ¿Por qué? Porque me habían pulido, me habían entrenado. A lo que quiero decir es que esta ley tan exagerada, tan, dijéramos, perfecta, imagínense cómo los hizo este pueblo, ¿no? Lo que el Señor era, ustedes son lo mejor y tienen que dar lo mejor y hay que hacerles ver a los demás quién es el Dios de Israel. Ay, qué bonito. Siento una unción, yo siento aquí, estoy bien feliz. Y me salen cosas que ni tenía aquí, no las tengo escritas todo. Bueno, versículo 2, me llamaron dos versículos la atención, el 2 y el 7. Dice, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un
depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo o por haber extorsionado a su prójimo. Voy a leer lo que dice aquí las anotaciones. Cualquier pecado, aunque sea contra otro ser humano, es un pecado contra Dios. Creo que esto fue por lo que me llamó la atención. Porque qué tremendo que, o sea, Dios nos está observando todo el tiempo. Y aquí lo está diciendo bien claro. Si yo peco contra mi prójimo, contra mis hermanos, contra mi familia, fíjese, estoy pecando contra Dios, porque estoy faltando obviamente a sus mandamientos, ¿verdad? Dice, por tanto, hay que hacer restitución a la persona ofendida para que se pueda obtener el perdón de Dios. Fíjense, la ofensa no fue a Dios, fue hacia un prójimo. Y por esa razón era que uno tenía que ir a pedirle perdón a Dios. O sea, me dice, wow, tengo que cuidar de no ofender a mis hermanos. Tengo que dicen por ahí, guachar, palabra hebrea. Tengo que guachar cómo trato a mis prójimos, a mis cercanos. Porque de esa manera estoy tratando a mi mismo Dios. Hay diferencia entre los casos mencionados. Las ofensas incluían la propiedad congregada y se refería únicamente a ofensas no hechas intencionalmente. Las ofensas se refieren a propiedad secular y pudieran ser intencionales. O sea, intencional o no intencional, era pecado y había que ir a pedirle perdón al Señor. Y como repito, porque esto me va a respaldar lo que quiero decir en los últimos capítulos, que se necesitaba, o sea, junto con la ofrenda, uno tenía que ir con arrepentimiento. Al ir a entregar las ofrendas, era reconocer y era que tenían que ir arrepintiéndose de lo que habían hecho o lo que habían fallado. El versículo 7 dice, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Aquí dice, aquí la acción del adorador es voluntaria, lo que implica arrepentimiento y es seguida por un sacrificio, lo que otorga perdón. En contraste, no hay restitución voluntaria, ni sacrificio, ni señal de arrepentimiento, y tampoco ninguna expresión de perdón. O sea que si no había la restitución, significaba que no estaba arrepentido. Qué interesante. O sea, Adri lo mencionó como el 20%, que tenía que dar lo mismo que lo que se había robado o faltado o no sé, dañado, y un 20% más, pero en mis Biblias dice y una quinta parte más. Y es lo mismo, de un 100%, el 20% es la quinta parte. Y el número, y lo vi porque aquí en las Biblias el número 5 es gracia, la gracia de Dios. Entonces, si no había restitución y ese extra significaba que no había arrepentimiento y tampoco ninguna expresión de perdón. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Que él cuando restituyó lo que había robado a los demás, les dio más de lo que les había robado. Estaba arrepentido, de verdad, había reconocido su falta y les dio, creo que mucho más de lo que dice aquí. Entonces, wow, qué tremendo. Eso me llamaron, para mí esto fue muy, 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 ¿cómo se le llama? Me llamó la atención a mi corazón. Gracias, Adri. ¿Alguien más? No sé. Muchas gracias, Jolie. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario del capítulo 7 de Levítico? Bueno, si no es así, perdón, del capítulo 6, ¿verdad? Ya vamos ahora al 7. Sister, bueno, Sí. yo no es exactamente un comentario de ese capítulo, pero
Lo que sí me recordó ahorita que decía la hermana Yoli de que cuando, no me acuerdo cómo lo dijo exactamente ella, pero cuando uno va en contra de pues de un hermano, ¿verdad? Del prójimo, por decir así, ¿verdad? No estamos yendo exactamente en contra del prójimo, sino del Señor. Y me hizo recordar la escritura de Saulo, ¿verdad? O sea, como el Señor Jesucristo le dijo, o sea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siendo que Saulo iba a perseguir, o sea, a los cristianos, pero el Señor Jesucristo le dijo así, y bueno, me acordé de eso y yo dije, o sea, es así, o sea, no es a nosotros que nos persiguen, sino es directamente al Señor. Amén. Ay, qué buen comentario, perdón, Adri. ¿Cómo se liga, o sea, cómo se enlaza lo que es el antiguo, o sea, la ley, con el evangelio? Por eso ahorita antes de empezar a grabar les decía que esto era un embrión del evangelio, es cuando se estaba formando la ley. Y sí, es exactamente cómo estaba, ahora sí que al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Qué bonito, o sea, gracias, hermana. Este, algo más quería decir, pero a ver si ahorita me acuerdo. Bueno, vamos a continuar en este 7 que pues es prácticamente de lo mismo. Aquí ya, bueno, lo sigue hablando acerca de las leyes de los sacrificios. Y justamente algo que decía Yoli en el 6 viene como una continuidad en el 7:29, donde dice que el adorador presentaba una ofrenda de paz de su sacrificio, de modo que el Señor recibía la sangre y la grosura. Los sacerdotes recibían el pecho y la espaldilla derecha. El adorador podía quedarse con el resto. Eso es algo que me llamó la atención porque sigue hablando acerca del sacrificio y de la parte específica de lo que iban a recibir los sacerdotes, porque bueno, siempre se habla de un sacrificio de algún animal, pero difícilmente dice, pues las patas iban en tal lugar o siempre es como el animal completo, ¿no? Aquí habla acerca de algunas partes específicas. Y luego dice que del 7, del 30 al 32, habla acerca del sacrificio mecido otra vez y de la elevada en ofrenda. Dice que estas eran unas acciones simbólicas que indicaban que la ofrenda era para el Señor. Como sacrificios mecidos se podían presentar pan, carne, aceite y grano. Las ofrendas elevadas eran mucho menos numerosas. Según la tradición judía, el sacrificio mecido se presentaba con un movimiento horizontal y la ofrenda alzada con un movimiento vertical, como se sugiere en Levítico 10:15, Levítico 9:21. Se refiere a ambos como un sacrificio mecido. Ese también me gustó mucho porque hace esa distinción de la forma del mecido de las ofrendas, que uno es en forma horizontal y otro, bueno, era en forma vertical. Entonces, y también, bueno, porque habla específicamente de que pueden llevar los sacrificios mecidos, pan, carne, aceite y grano. O sea, de las cosas que podían llevar ese tipo de sacrificios. Y pues ya, sería todo lo que quisiera compartir. No sé si alguien más quiera compartir algo o Yoli, quisieras compartirnos algo de lo que leíste. Sí, sí, no hay nadie más. Este, Aquí hubo algo bien interesante. El versículo 37 y 38 viene siendo como dijéramos, el resumen o sí, como un resumen de todo este capítulo. Que dice 37. Esta es la ley del holocausto. Ahorita estoy leyendo la ley, perdón, la Biblia de las Américas.
Y en esta Biblia de las Américas menciona 5 ofrendas, 5 sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Está la del holocausto, la del cereal, perdón, aquí son 6 sacrificios u ofrendas, y en la del expositor solo hay 5. No sé en las que ustedes usan cuántos hay, pero aquí en las Américas está holocaustos, ofrendas de cereal, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, ofrenda de consagración y ofrenda de paz. Y aquí en el expositor no están las mismas excepto la del cereal. Eso para mí fue bien como, wow, a veces de una versión a otra la información puede cambiar un poquito. Por eso es bien importante poder estar siempre comparando qué dice una versión y qué dice otra. Y el versículo, Biblia de las Américas, bueno, nada, creo que nada más esto es porque, déjenme nomás les leo lo que dice el expositor, capítulo 37. Aquí fue donde encontré lo del número 5. 5 ofrendas, 5 es el número de Dios de la gracia. Jesús cumpliría todas estas ofrendas con un solo sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario. O sea que aquí vamos a encontrar, como estamos hablando, muchísima variedad, detalles, pero el Señor vino a cumplir todo en un solo sacrificio. Pues es todo, porque en realidad es como, creo que mucha repetición de los sacrificios y todo lo que se tenía que hacer con detalle. No sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, pues vamos a continuar al capítulo 21 de Levítico. Y aquí viene algo interesante, habla acerca de la santidad de los sacerdotes. Dice que, pues que los sacerdotes, algo que me gustó mucho fue que habla de que los sacerdotes debían ser ejemplo. Justo lo que hablábamos la vez pasada, que hay quienes son líderes y dicen, no, no me vean a mí, vean al Señor y que hacen ese tipo de cosas. Bueno, aquí es otra vez donde la palabra nos viene a recordar que los líderes tienen que ser ejemplos, porque dice en el versículo 21, dice que trata sobre los requisitos y altas normas de quienes iban a servir como ministros del pueblo de Dios. Y dice que debían ser ejemplos de santidad, tanto en sus deberes ceremoniales como en su carácter y sus acciones personales. O sea, hasta en su carácter, ¿no? Yo creo que ahí yo hubiera estado pelas. Pero bueno, habla acerca de eso, ¿no? Y dice, por consiguiente, Dios les impuso una norma superior a la requerida para los miembros del pueblo del pacto de Dios. Lo mismo que a Moisés se le aplicó, pues, a todos los sacerdotes, ¿no? Que fueran ejemplos. Y, pues bueno, después dice, en el versículo 6, santos serán a su Dios. Dice que los sacerdotes debían separarse de todas las costumbres impías y llevar una vida intachable que fuera conforme a la voluntad de Dios. Dejar de hacerlo así profanaría el nombre de Dios. Profanar significa despojar de su santidad el nombre del Señor. Ese principio de santidad continúa en el nuevo pacto porque Dios desea que sus obispos escogidos solamente los llevan a una vida santa y justa delante del pueblo de Dios. Después de eso, habla acerca de la mujer ramera con la que no se casaran. Y luego, otra parte que me gustó mucho en el 17, dice que
referentemente a que tengan algún defecto, los defectos físicos descalificaban a los descendientes de Aarón para servir como sacerdotes y para presentar ofrendas en el nombre del pueblo. La integralidad del cuerpo representaba el propósito de Dios de que los sacerdotes debían servir de ejemplos de la plenitud de vida de Dios que Dios quería. Por lo tanto, serían más eficientes en el servicio de Dios cuando estuvieran libres de imperfecciones físicas. Esto está muy interesante porque, bueno, nunca habla acerca de eso. Bueno, yo no había leído algo así. Y dice, sin embargo, los que quedaban descalificados para servir como ministros de Dios, todavía podían comer el pan del pan de Dios, es decir, la plena salvación provista por el pacto de Dios. El requisito de Dios para un cuerpo perfecto en el sacerdocio prefiguraba la perfección moral de Cristo y da a entender los requisitos espirituales de Dios para los obispos neotestamentarios. Cualquiera que desempeñe ese cargo debe ser espiritualmente intachable e irreprensible. Ahora, no se refiere aquí a que el sacerdote debía estar guapo, o sea, no habla de una belleza de ese tipo, sino que habla de los defectos del cuerpo. O sea, yo me imagino que a lo mejor hasta eran atléticos, ¿no? O sea, que guardaban su figura, que guardaban su aspecto, que se cuidaban, que a lo mejor se bañaban en leche o hacían ese tipo de cosas para mantenerse bien, porque habla de una perfección en su físico y en lo espiritual. Entonces, bueno, pues eso me llamó mucho la atención, la verdad. Y pues sería todo. No sé si alguien más quisiera comentar algo o si no, pues adelante, Yoli. Sí. Es bien interesante porque este versículo está hablando, perdón, capítulo 21 está hablando de la santidad del sacerdote, no del levita. Entonces, el sacerdote, que eran los hijos de Aarón, ¿cómo le puedo decir? Era exigente, como dices, las características de ellos, ¿verdad? Y la vida que tenían que llevar de no dejarse contaminar por un muerto, pero aquí había sus excepciones, por ejemplo, si era un padre, un pariente cercano, directo creo que le llaman, y ya después se tenía que descontaminar, porque como ellos iban a oficiar los sacrificios, a estar ahí, ahora sí que ayudando al pueblo a ser limpio, ¿verdad? A oficiar los sacrificios, valga la redundancia. Entonces, obviamente tenían que estar bien. Y esto pues ahorita es lo mismo, ¿no? Podríamos verlo que un pastor, un líder que va a predicar, que va a ministrar, ¿cómo va a ministrar si anda cargando con algo, ¿verdad? Con alguna inmundicia? Lo que va a ministrar pues va a ser lo que trae. Y lo que dices justamente también lo señalé en el versículo 18 al 20, porque está bien fuerte. El Señor especifica los defectos por los cuales un sacerdote no podía ejercer. Podían comer del pan, pero no podían ejercer ¿qué sería? El ritual o la ceremonia, ¿no? Creo que se le llamaba así. Versículo 18 dice, entonces, espérenme, me equivoqué, el 21, dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna o postilla ni castrado. Sí, y uno dijera en estos días, cuánta discriminación,
Lo que pasa es que esto lo que nos habla es que ellos tenían que ser conscientes de su condición. El sacerdote tenía que ser muy, muy consciente. Ahora sí que dijéramos, no le quiero llamar defecto, aunque aquí le dice defecto, pero también estos defectos obviamente les traía una limitación. Porque imagínense un enanito queriendo ahí echar al animalito, o sea, ¿verdad? No iba a poder, un ciego, ¿cómo iba a poder oficiar? Y o sea, vuelvo a lo que, poniéndolo en un plano espiritual, pues si uno está mal, si yo tengo, como dijo ahorita mi hermana, ¿no? Yo con el carácter que me cargo, no, hombre, ya me hubiera a mí ya cuello, ¿no? Fuera. Entonces, hay que reconocer, uno tiene que reconocer su condición, sus limitaciones, porque también ahorita hablando de limitaciones, pues es muy extenso, ¿verdad? Podríamos decir que no podemos abandonar la familia por cumplir un ministerio, ¿verdad? Entonces, más o menos un ejemplo. Entonces, pues me llamó la atención justamente eso, pero viéndolo en la manera que lo exponía aquí, el 3, déjenme, se los leo. O por su hermana, estoy hablando de la contaminación. Significa que los sacerdotes no debían tocar un cuerpo muerto con la excepción de un pariente cercano. Tanto la... Alguien quiere decir hi. Las sisters. No te oyen, hijo, traigo el audífono. Está diciendo hola. Hola, sisters. Hola, sisters. Tanto la muerte física, te está saludando la hermana. Tanto la muerte física como la espiritual, fíjense, son resultados del pecado, por eso se prohíbe. O sea, el Señor está diciendo, si se murió alguien y estás contaminado, pero también espiritualmente, pues a veces uno se puede morir con una palabra, ¿verdad? O sea, que le maten la fe, que los saquen del camino. Se está hablando de una muerte espiritual también. Por eso me llamó la atención. Y es todo lo que quiero decir acerca de este capítulo 21. Muchas gracias, Yoli, por tu participación. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario de este capítulo 21? Bueno, si no es así, vamos al capítulo 22 de Levítico. Aquí, bueno, nos habla acerca de la santidad de las ofrendas, justo como lo menciona aquí. Bueno, dice que tenemos las instrucciones acerca de la limpieza ceremonial para los sacerdotes, comenzando, dice, con una amenaza de muerte, cortado, para quien infringiera estas reglas. Luego, dice que en el versículo 7, lo quisiera leer, dice, cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Dice que de la misma manera, mucha agua no queda impurificada por una pequeña contaminación. El tiempo era esencial para la purificación ceremonial. O sea, qué importante era el tiempo en este contexto. Luego dice, del versículo 10 al 11, compraré algún esclavo por dinero. Este me llamó mucho la atención justamente porque igual no había leído acerca de los esclavos y ahora que un judío pudiera comprar un esclavo, ¿no? Dice, esta porción del sacrificio asignada al sustento de los sacerdotes estaba restringida al uso de su familia. Sin embargo, un esclavo adquirido debía ser tratado como miembro de la familia del sacerdote, con derecho a comer del alimento consagrado. Vea las leyes de emancipación que muestran que se trataba de una servidumbre temporal
Y bueno, aquí menciona a Éxodo 25:10 y lo menciona en Éxodo. Hasta ahorita me doy cuenta. Y en Deuteronomio 15 del 12 al 18. Entonces, bueno, esto fue lo que más me llamó la atención. Y pues no sé si alguien quisiera comentar algo al respecto o que tuviera algún otro comentario. Adelante, Yoli. Gracias. Sí, bueno, de eso de los esclavos, no, mi vista se me fue a lo de las ofrendas. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 22, habló el Señor a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de la santificación de los hijos de Israel y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican. Yo soy el Señor. Bueno, esta es la versión del expositor. Déjenme les leo la versión de las Américas. El Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con... perdón, es el 22. Habló el Señor a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los hijos de Israel me consagran, para que no profanen mi santo nombre, yo soy el Señor. O sea, está hablando del cuidado que tiene que tener los sacerdotes al recibir las ofrendas, al no profanarlas, al no, ahorita quiero hablar de eso. Y o sea, lo que está aquí diciendo es que el pueblo les llevaba ofrendas a Dios, no era a los sacerdotes, ¿verdad? No estaban diciendo, hey, mira lo que te traje, era para Dios, era para restituir, para pedir perdón, ¿verdad? Para arrepentirse. Entonces, el sacerdote tenía que tener mucho respeto en cuanto a esas ofrendas, cómo recibirlas, cómo comérselas. O sea, es como decirle, acuérdate que esto es mío, acuérdate que lo que tú estás manejando, ministrando, es mío. Y me llamó tanto la atención porque es como cuando nosotros llevamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda al pastor. Para nosotros, aquí no hay ninguna instrucción de que nosotros cuidemos qué hace el pastor con las ofrendas, ¿verdad? Pero sí el Señor está demandando a los líderes, al pastor, que no las profanen, que estén conscientes y sobre todo creo yo que sean buenos administradores, porque son de Dios. Ellos son los que la van a administrar y se la van a comer, pero son de Dios. Entonces, híjole, que ahí viene a mi corazón tantas cosas que he escuchado de pastores que a veces esas ofrendas las usan para enriquecerse, para satisfacer sus gustos, su carne, y hay otras iglesias donde esas ofrendas son usadas para seguir extendiendo el evangelio. Le invierten a una radio, invierten a ciertos, ¿cómo se le llama? Actividades, como la iglesia, perdón que hable de mi iglesia, pero es que es una iglesia muy grande, son miles de miembros, o sea, hay mucho recurso y son gente de aquí, o sea, gente que tiene muy buenos trabajos. Yo veo que dinero hay, pero también veo cómo se administra el dinero. A los niños se los llevan de campamento 2 veces al año, 3, 4 días. Llegan los niños ministrados, llegan felices por todas las actividades que les dan a un costo muy bajo, y aquellos que no tienen para pagar ese campamento pueden ir y decir, y ellos se lo pagan, se lo cubren. O sea, para ellos es muy importante que nadie se pierda de la oportunidad de que ellos reciban la palabra. Entonces están invirtiendo ese dinero, esas ofrendas, en seguir ministrando la palabra de Dios desde a los más chiquitos hasta en África. Llevan agua potable a África. No que la lleven de aquí a allá, sino que allá creo que están pagando un sistema para poder limpiar el agua. Entonces, por eso me llamó la atención.
no sé, yo soy oveja, no soy pastor, pero si en algún momento Dios nos llevara a un estatus, ahora sí que dijéramos, a ese llamado, eh, uno no debe profanar esas ofrendas, ¿verdad? El versículo 3 dice, ay, diles, si alguno entre vuestros descendientes en todas vuestras generaciones se acerca a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, estando inmundo, esa persona será cortada de mi presencia. Yo soy el Señor. Y el sacerdote tenía que estar consciente que tiene que estar limpio para ministrar. Creo que ya se los había hablado de eso, ¿verdad? De que lo que sí, creo que lo dije en el capítulo anterior, de que el sacerdote tenía que estar limpio. Ellos, esto es un sacerdote, pero el sumo sacerdote es Jesucristo, pero había uno que llegaba una vez al año a meterse, ¿no? Al lugar santísimo, y si no estaba completamente limpio, moría. Y lo tenían que sacar, ahora sí que entraba amarrado, porque nadie podía entrar por él. O sea, si eso era ahí, era como algo similar, ¿no? Tenían ellos que mantener una vida de santidad, básicamente, porque el trabajo de ellos lo demandaba. Dice que no se rapaban la cabeza, algo así. O sea, me imagino que ellos, los sacerdotes, andaban con el cabello larguísimo, señales, se veía quién ahora sí que ejecutaba esa labor sacerdotal. Y eso es todo lo que me llamó a mí la atención de este versículo 22. Pues muchas gracias, Yoli. Gracias por participar. No sé si alguien más tuviera un último comentario acerca de este capítulo 22. Si no es así, entonces se tendrán que esperar hasta el siguiente jueves. Y pues gracias a todos por participar. Gracias por estar aquí. Cada uno de ustedes es muy importante. Y pues otra cosa les quería decir. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y pues, bueno, esperamos a los que van a ser añadidos. Y bueno, recuerden que es un círculo de lectura donde podemos participar todos, donde podemos hablar de nuestras inquietudes, de nuestras dudas, donde podemos hablar de lo que leemos, que no tiene ninguna denominación, es para todas las denominaciones cristianas y pues todos son bienvenidos. Pues vamos a orar. ¿Alguien quisiera orar o quieren que lo haga yo? Sí. Adelante, hermana. Bueno, sí, porque el Señor nos habló, ¿verdad? Y cómo no agradecerle. Bueno, Padre, que estás en gloria, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por mostrar tu rostro, por mostrar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. En esta tarde, Señor, te vengo pidiendo, Señor, que tu palabra venga siendo, Señor, como esa semilla, Señor, sembrada en nuestros corazones, Padre, y que tu palabra siga siendo, Señor, también esa agua, Señor, para darnos ese crecimiento, Padre. Te pido, Padre amado, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que estamos aquí reunidas, Señor, cada casa representada aquí, Señor. Gracias, Padre, te vengo pidiendo, Espíritu Santo, que sigas poniendo esa hambre y sed de justicia en nosotros, ese querer como el hacer, Señor, en conocer tu palabra, Señor, para como dice tu palabra, no ser engañado, Señor. Gracias, Padre, te doy por este tiempo, Señor. Te pido, Padre, amado, Señor, que te quedes con cada casa, cada hogar, Señor, que bendigas, Señor, ahí donde está la necesidad, Señor, traigas la respuesta, Señor, oportuna a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias a todos. Bendiciones, bendiciones, amén. Bye bye. Bye, bye.